Estamos entonces iniciando apenas este mes y estamos iniciando tema. El tema de este mes se llama perseverancia. Perseverar. Estamos entonces, y quiero recordarle algo. Cuando uno no entiende bien las palabras, uno no sabe si está obedeciendo o no a esa palabra. Cuando uno no entiende el significado de las palabras, uno no sabe si está practicando o no eso que tal vez la Biblia dice que es pecado. Y no me cansaré de ponerle ejemplos para que usted cada día vaya entrando como en esa conexión más precisa. Cuando nosotros no conocíamos el significado de la palabra concupiscencia, hermano, caíamos en la concupiscencia y no nos dábamos cuenta que estábamos cayendo en la concupiscencia. Cuando tomábamos un control de televisión, tarde de la noche, no había nadie más por ahí, y empezábamos a darle a los canales. ¿Qué estábamos buscando? ¿Cuál era el deseo? ¿Encontrar qué? ¿Hallar qué? Dándole y dándole y dándole. Cuando uno es sincero, cuando uno se para delante del Señor, entonces puede reconocer que había cierta expectación por lo que me voy a encontrar, cierta expectación por qué escena voy a sorprender por aquí en alguno de estos canales. Esa es la concupiscencia, la expectación por lo prohibido, especialmente por lo prohibido. Y la persona no pierde la fe cuando no entiende, cuando no conoce esto, no pierde la fe de encontrarse algo que satisfaga sus emociones. Pero por eso es que es importante conocer el significado de las palabras. Y la palabra perseverancia o perseverar, es muy importante que el cristiano conozca de qué se trata. Porque le digo una cosa, si aquellos que dicen que la salvación no se pierde conocieran el significado de perseverar, ellos nunca se atreverían a decir que la salvación no se pierde. Porque precisamente el significado de perseverar nos lleva a eso. El que no persevera, pues lo dijo el Señor y ayer lo leímos, el que persevere hasta el fin y el que no persevere, bueno, es lógico. Es que son cosas tan sencillas, tan claras, tan precisas, pero cuando una persona se mete por su concupiscencia, por su deseo de seguir haciendo lo malo, aún llamándose cristiano, entonces toman una cantidad de pensamientos y ciertos fundamentos que no son bíblicos para decir yo puedo vivir de cualquier manera y soy salvo. Eso es lo que dice, eso es lo que trata de hacer entender, lo que trata de enseñar aquel que dice que la salvación no se pierde. Yo voy a una iglesia y yo puedo vivir como a mí se me dé la regalada gana y yo no pierdo la salvación. Eso le gustaría al hombre. Eso le agradaría al ser humano que no se ha arrepentido totalmente. Vivir de cualquier manera, pecando aquí, pecando allá, ensayando una cosa, ensayando la otra y decir, soy salvo, soy hijo de Dios, pero no es así. Entonces, le invito que retomemos el conocimiento del significado de la palabra porque hay varias palabras, sobre todo en el Nuevo Testamento, hay varios significados de la palabra perseverar y todos ellos nos llevan a una conclusión muy clara. Es que yo debo de perseverar en Dios, en Jesucristo y en su palabra. Yo debo de perseverar dejándome gobernar, dejándome guiar por el Espíritu Santo, porque de otra manera yo no puedo decir que soy hijo de Dios. Entonces, ¿qué es perseverar? Bueno, ya ayer empezamos, ¿sí o no? Le recuerdo muy rápidamente, le voy a recordar lo que dice el significado en el Antiguo Testamento. Vamos así, como quien lleva prisa, porque solamente le voy a recordar. Isaías 26:3. Isaías 26, versículo número 3. Entonces dice la palabra, tú guardarás en completa paz a aquel cuyo pensamiento en ti persevera, porque en ti ha confiado. Entonces nos dimos cuenta que la palabra persevera 55:64 significa apuntalar, sostener. Literalmente o figurativamente, reflexivamente, apoyarse en o agarrarse de. Está hablando, hermano, de un apoyo, está hablando
de buscar apoyo. ¿En quién? En nadie más que en Dios. Dice, en sentido favorable o desfavorable, vimos que se puede perseverar en lo bueno, se puede perseverar en el bien o se puede perseverar en lo malo. Usted puede perseverar, yo puedo perseverar, un cristiano puede perseverar en bien hacer. Qué bueno, no nos cansemos pues de hacer bien, porque a su tiempo segaremos si no desmayamos. ¿Sí dice la Biblia así? Ah, bueno. Pero también la persona puede perseverar en su terquedad, en su amargura, en su reclamo, en su falta de perdón, justificándose. No olvides, es que mire, es que la gente es mala y esa persona que persevera en eso está mal. Pero entonces dice la Biblia que es apoyarse en o agarrarse de. Y dice afirmar, apoyar, asegurar, confiar. Y aquí entonces nos damos cuenta que para poder yo apoyarme en algo o en alguien, yo tengo que confiar que ese apoyo no me va a fallar. Porque si yo me agarro de un pasamanos bajando una escalera muy empinada y ese pasamanos se me suelta, ¿cómo termino? Entonces dice confianza, confiar, perseverar, peso, poner, proveer, reposar, sostenerse y sustentar. Me apoyo con confianza en alguien. Ese alguien es Jesucristo, ¿sí o no? Pero entonces, confianza, dice la Biblia, tú guardarás en completa paz a aquel cuyo pensamiento en ti persevera, porque en ti ha confiado. Entonces la palabra confiado 982 me complementa este significado de la palabra perseverar. Dice la Biblia, el 982, raíz primaria, propiamente apresurarse a refugiarse, pero no tan precipitadamente como el 2690, que es salir corriendo, que es salir huyendo. No. Figurativamente confiar, confiado o seguro. Ah, bueno, entonces lo que yo puedo hasta aquí entender es que Dios me está diciendo que perseverar es apoyarme en Dios, sentirme seguro en Él y confiar de que Él no me va a hacer daño, que Él me va a guardar a mí y a toda mi casa. Si eso hacemos, Iglesia del Señor, si eso hacemos, ninguno de nosotros podría estar con temor, con aflicción, con preocupación, comiéndonos las uñas, tal vez desesperados porque no sabemos qué pasó con el hijo, con la hija, que es que no tengo noticias, hace media hora debió de haber llegado a la casa mi hijo, mi esposo, mi esposa, no tengo noticia y entonces esa persona se desesperó, esa persona se angustió, se come las uñas, se rasca, va de aquí para allá, suda. Esa persona no ha perseverado en la confianza en Dios, no ha perseverado. Está salido de su identidad como hijo de Dios. No tiene en quién confiar. Entiéndalo, mi hermano, póngale cuidado. Cuando alguien que se llama cristiano se siente solo y para solucionar esa soledad se mete en problemas, busca una persona, si es un hombre busca una mujer, si es una mujer busca un hombre, anda por allí desesperado pidiéndole al Señor que le apareje su idónea, su idóneo, y se queja y tiene un reclamo con Dios, porque sencillamente se siente solo y él dice, pero ¿por qué yo tengo que estar solo? ¿Por qué los impíos sí tienen hasta 3 y 4 oportunidades? Ellos pueden escoger y yo que soy hijo de Dios, yo que soy una cristiana, una buena cristiana, me hallo tan sola, nadie me mira. Dios está formando en esa persona confianza. Dios está formando en esa persona firmeza, perseverancia. Cuando usted y yo entonces confiamos en el Señor, estamos tranquilos. Solos o acompañados, estamos tranquilos. Porque esa misma persona, hermano, como no persevera en la fe y en Dios, entonces se consigue un marido, se consigue una mujer y se desespera porque no sabe qué hacer con ella. Ya lo tiene hasta la frente, ya lo tiene saturado, ya lo tiene afligido, ya lo tiene aburrido. Se quiere separar porque es que la cantaleta de ese hombre, de esa mujer, no se la aguanta. Ah, bueno, ¿y no estaba desesperado?
no estaba desesperada buscando compañía. Ya la tienes. Era lo que necesitaban, ¿no? Al menos era lo que decía. Señor, pero está bien, sí, Dios, claro que sí, pero uno necesita en esta tierra compañía. ¿De qué le sirve? Ese mensaje de la perseverancia es muy claro. Hermano, si el Señor no es suficiente para nosotros, nada será suficiente. ¿Sí está entendiendo eso? Si el Señor no es suficiente, no nos permite sentirnos llenos, plenos, completos, absolutamente nada será suficiente. Porque perseverar es permanecer apoyado, agarrado de Dios, confiando en Él. Claro, hermano. Y ayer les decía, eso se prueba. El Señor prueba estas cosas cuando vienen situaciones donde le dice, usted tiene que hacer lo que todo el mundo hace. Y si no, lo vamos a echar. Allí el que corre a refugiarse en la presencia del Señor dice, no, yo no voy a mentir, yo no voy a robar, yo no voy a participar con ustedes de esa estafa. No, a mí déjeme por fuera de eso. Ah, que lo vamos a echar. Pues si Dios lo permite, me voy con mucha alegría. Ah, tremendo. Ese persevera porque confía en el Señor y permanece apoyado de Él. ¿Quién dice amén a eso? El que dice, que las dos clases de personas las he conocido. Pastor, pero dígame, ¿qué tenía que hacer yo, pastor? Pastor, yo dije que sí, pastor. Pero ¿qué tenía que hacer yo si yo tenía que ver por mi familia? Era el sustento para mis hijos, pastor. ¿Usted no entiende? ¿Acaso usted no entiende? ¿No ha tenido necesidad? A mí me tocó decir que sí. Y me pillaron y me metieron a la cárcel. Bueno. Porque no perseveró en Dios. Porque no tuvo confianza en Él, no se apoyó en Él y no permaneció apuntalado, firme en lo que ha conocido de Dios. Y eso vive pasando en muchas personas que se dicen cristianos, pero que están en el mundo como descontrolados, como que tengo que satisfacer a todos los que están a mi alrededor. No puede ser. Entonces nos fuimos para el Nuevo Testamento. Mateo 10, 22. Mateo capítulo 10, versículo 22. Y es que es necesario que podamos entender esto, porque usted y yo, después de este tiempo, de esta semana y de este mes, vamos a ser mucho más firmes en lo que conocemos de Dios y vamos a permanecer confiando mucho más en el Todopoderoso. Dice Mateo 10, 22. Y seréis aborrecidos de todos por mi causa. Y seréis aborrecidos de todos por causa de mi nombre. Mas el que persevere hasta el fin, este será salvo. Mire, entonces yo le decía, y eso es parte de la enseñanza que voy a empezar a darle después de que identifiquemos muy bien el significado de la palabra perseverar. Pero no soy capaz de avanzar sin hacerle notar, póngale atención, que la perseverancia es la única forma de permanecer en la salvación. Si la Biblia dice, el que persevere, este será salvo, significa que el que no persevere, o sea, el que no confíe en Dios, el que no se apoye en el Señor, sino en el hombre, el que le haga caso a un hombre porque habla bonito o porque lo amenaza. ¿Sí escuchó eso? Porque lo amenaza. Esa persona no podrá ser salva. Y es que vienen a mí muchas personas que me dicen, pastor, a mí me gustaría estar aquí, pastor, pero es que mi pastor me dice que si yo me salgo de allá, me salgo en maldición. Y le creen. Si Dios te bendijo, ¿a cuántos Dios los bendijo? ¿Quién te puede maldecir? Nadie. Y que porque no hacemos el capricho, porque no permanecemos dentro de un contexto que no es bíblico del todo, sino que es manejado por el capricho de una persona, por el concepto humano. Hermano, ¿cómo vamos a permanecer ahí? Si permanecemos ahí, nos perdemos juntamente con aquel que no es bíblico, con aquella persona que se salió de la Biblia y ahora quiere hacer que todos los que están bajo su cuidado, bajo su administración, entonces hagan lo que él dice. El que persevere hasta el fin en la confianza en Dios,
apoyándose en Él, buscando firmeza en su palabra, ese será salvo. El que no lo haga, no será salvo. Por eso le decía, si los que tienen hoy en día doctrinas de error estudiaran la Biblia, no existirían doctrinas de error. No habrían doctrinas de error porque estudiar la Biblia es conocer la verdad. Entender la Biblia por lo que ella es, no por lo que otro me explique, sino por lo que la Biblia dice, me garantiza a mí, le garantiza a usted que nunca una doctrina de error va a encontrar un lugar en su corazón, en su mente, jamás, jamás. Porque usted y yo tenemos la capacidad, la posibilidad de ver la verdad de Dios en la Biblia. Así es. Entonces, miremos lo que significa esta palabra persevere. El que persevere, 52:78. Es una palabra compuesta, es una palabra que viene del 52:59 y del 33:06. Póngale cuidado, póngale mucha atención porque después vamos a ir a otra palabra que también es perseverar, que tiene un compuesto con uno de estos dos, pero es diferente en otra cosa. Póngale cuidado. El 52:78, quedarse bajo o detrás. Ayer descubrimos que está hablando de humildad, de humillación. Esta palabra perseverar habla de humildad, de humillación. Dice así, quedarse bajo, detrás, es decir, permanecer, quedarse. Figurativamente resistir, es decir, soportar pruebas, tener entereza. Pónganle cuidado. Si hay algo bien difícil en lo que el cristiano debe permanecer, es en la humildad. Es en el sometimiento a Dios y a su palabra. Humillados pues bajo la poderosa mano de Dios para que los exalte cuando fuere tiempo. De las cosas más difíciles para los cristianos que no tienen una buena comunión con el Espíritu de Dios es precisamente permanecer humillados. Porque se humillan bajo la palabra que les dice, no pagues mal por mal, antes bien. No seas vencido de lo malo, antes bien, vence con el bien el mal. Esa persona guarda silencio una vez y puede ser que hasta 2 veces. Pero la tercera vez él se justifica y no permanece en esa calma. Se justifica y dice, no más. Es que ya me puso hasta aquí. Yo soy manso, pero no menso. Yo he querido como aguantarla, soportarla, pero no, tampoco. No, hasta aquí ya me colmó la paciencia. ¿Cuándo dijo el Señor Jesús, me colmó la paciencia? ¿Cuándo? Nunca. Entonces, estoy diciendo, la palabra perseverar en el Nuevo Testamento nos da algo que es muy importante para nosotros y es el conocimiento de que en el griego perseverar, uno de los significados es permanecer debajo del poder de la presencia de la palabra de Dios, humillados. Escúcheme, humillado ante la palabra de Dios. Está bien, este está siendo grosero, pero es que a mí la Biblia me dice, pero este no se merece que yo le aplique la Biblia, porque aplicarle la Biblia es hacerle el bien a este que me quiere hacer el mal, no importa. Si la Biblia lo dice, yo lo hago. Pero por eso le digo, al no ser entrenados en esto, porque nosotros no hemos sido entrenados en la humillación, no. A nosotros no nos entrenaron en la humillación. Por el contrario, no. Encuentra cristianos y ministros que hablan de un poder, de no dejarse de nadie, de ir en contra del que sea y hasta de usar el evangelio muscular, o sea, los golpes. Claro, yo lo tengo muy claro. Pero la Biblia dice que perseverar significa estar debajo, estar detrás. No ir adelante y embombar la camisa, no. Estar debajo, estar detrás, vuelva a leer eso. Quedarse bajo, detrás, es decir, permanecer en esa posición de humillación, en esa posición de sometimiento a Dios, a su palabra. Dice, permanecer, quedarse, figurativamente resistir. ¿Resistir qué? El deseo de levantarse de ahí, ponerle el puño al otro. Eso es lo que tiene que resistir. El deseo, lo que el alma le está diciendo, no sea bobo, hágale algo, aunque sea un poquito. Resistir, es decir, soportar pruebas. Y es que, hermano, la prueba viene sobre el mandamiento enseñado. Otra vez,
La prueba viene sobre el mandamiento enseñado. Es corta, pero muchas veces el cristiano no la puede soportar. Porque cuando se trata de estar por debajo de los demás, por el hecho de estar por debajo de la palabra, es que es así, hermano, es así. Que yo me humillo delante del Señor, no de los hombres, perdiste. Porque humillarse delante de Dios es someterse a la autoridad de los hombres. ¿Qué fue? Medítelo, estúdielo. Sí, esta verdad de la Biblia no es grata, no. Si yo reuniera a muchas personas y le hablara del poder de la autoridad que usted, hermano, tiene, que el que se le ponga por delante usted sin tocarlo, ¡puf!, lo voltea por allá, la gente aplaude. La gente se llena de alegría. Uy, sí, eso es lo que quiere. Porque la naturaleza humana se trata de eso, de tener más poder que el otro y ser superior al otro y no dejarme de nadie. Pero el Señor, ¿qué dijo? Yo, el Señor y Maestro, les he lavado los pies, me he humillado, me he agachado delante de sus pies. Eso que yo hago, ustedes lo harán también. Ejemplo les he dado. Bueno, gracias por ese amén, aunque sea uno. Gloria a Dios. Entonces, póngale atención a esto. Quedarse bajo, detrás, es decir, permanecer, quedarse. Figurativamente resistir, es decir, soportar pruebas, tener entereza. Siga leyendo. Perseverar, que significa, ahí están los dos puntos, perseverar. Padecer, perseverar, quedar, soportar, sostener. Sufrido, sufrir. Está hablando de humillarse ante Dios y su palabra. Y si Dios me manda a que agache la cabeza ante la persona que me grita, lo debo de hacer, porque si no, no estoy perseverando en la doctrina de Dios. Lo debo de hacer. Él me defenderá. Esta palabra, hupomeno, está compuesta de dos palabras. Una, hupo, que es el 52-59. Hupo. Aquí aparece con acentuación. Y dice preposición primaria, bajo. Es decir, con el genitivo del lugar, debajo. Estar debajo es siempre posición de humillación, estar debajo. Hay alguien sobre mí, hay alguien superior a mí, debajo, o con verbos, agencia o medio, mediante, con el acusativo de lugar y de dónde, debajo o abajo, o tiempo. Cuando, bajo, sujeto, en palabras compuestas retienen las mismas aplicaciones genitivas, específicamente de posición o condición. Posición o condición baja delante del Señor. Sí, Señor, lo que usted diga, Señor. Sí, Señor. Bueno, Señor. Señor, sí, Señor. Pero es que no me gusta. Él me manda, me decía un hombre, y es en lo que más falla el cristiano, en esas cosas que son tan frecuentes todos los días. Me decía un hombre, pastor, yo no he logrado darle el trato que la Biblia dice que le debo dar a mi esposa. Yo en serio lo he tratado, pero uy, pastor, es que mi mujer es tan difícil. Y él pensaba que Dios lo estaba justificando por el hecho de que su esposa no se merecía que él, un hijo de Dios, la tratara de la forma en que dice la Biblia. Él pensaba que Dios le estaba justificando. Pero entonces yo le hice caer en cuenta de que la Biblia no dice, si tu mujer se lo merece, trátala como a la niña que nunca dejará de ser. No seas áspero con ella, sé cuidadoso, tierno y aún hasta romántico, si ella se lo merece. Le dije, perdóneme, la Biblia no dice que si ella se lo merece. Usted la tiene que tratar así, por más que sea la mujer más amargada del mundo, por más que sea la fiera más fiera de todas, tiene que tratarla así. Y Dios te garantiza que de esa forma la vas a amansar. Oiga, qué bonito esos amenes. Pero ahí está que permanecer debajo de la palabra a veces es difícil. Hay mujeres que perciben que su marido no merece
que les dé todo lo que la Biblia dice que le deberían de dar a su esposo, solo por ser el esposo, no porque sea cristiano o buen cristiano, no, es su esposo. Quiere conservarlo como esposo, trátelo así. Pero es que lo que pasa es que no importa, trátelo así. ¿Cómo así? Si fuera de ayuno, de oración, pero yo soy la autoridad en la casa porque yo soy la que ayuno y la que oro, no importa, trátelo así. Porque si no, te estás saliendo del lugar que Dios puso para ti, estar debajo de Él y de su palabra. ¿Qué es permanecer entonces? Aferrado de Dios, confiando en Él, estar siempre en humillación a Él y a su palabra, obedeciendo en todas las cosas a Él y a su palabra. Eso es perseverar. Hasta aquí. Hola. Pero entonces estudiemos la otra parte. Esto es jupó, jupó. Pero falta la palabra meno, que es el 3306. Meno significa quedarse. Uno estar debajo, pero el otro es permanecer en ese lugar. Quedarse en un lugar, estado, relación o expectación dado. Hacer escala, esperar, morar, durar, allí humillado en la presencia del Señor. Perdurable, permanecer, permanente, perseverar, persistir, posar, quedar, retener, vivir de esa manera. Una cosa es estar debajo y otra cosa es poder permanecer en el estado de humillación siempre. Y yo sin temor le puedo decir que en todos los tiempos para el cristiano esto ha sido lo más difícil porque, le repito, no nos entrenaron en esto. ¿Usted no se ha preguntado por qué será que es cierta la historia cuando aún los inconversos narran que cantidades de cristianos eran encerrados y en un día como el día sábado los sacaban a la arena de ese lugar en Roma, ese estadio, ese gran escenario, y los sacaban y hacían con ellos lo que querían? Y lo único que estos cristianos hacían era unirse, abrazarse y esperar lo que Dios tenía para ellos. No se defendían. ¿A usted alguna vez no le ha parecido que eso es como difícil de creer? Que cuando los iban a arrestar estando en la calle, ni corrían. No corrían. Les tumbaban la puerta. ¿Ustedes son cristianos? ¿Creen? Sí, lo somos. Listo. Cojan sus cositas, nos vamos. Bueno, Señor, ya. Eso a veces es difícil de creer porque nosotros no hemos sido enseñados en esta verdad bíblica y nos parece que es muy difícil. ¿Qué pasaría? Póngase a pensar en esto. ¿Qué pasaría si un día, esperamos que no llegue, si un día estamos nosotros aquí, bloquean las entradas, entran personas y nos dicen, ¿ustedes son cristianos? ¿Creen en Cristo? Bueno, el que no, porque ellos lo hacen así, ¿no? El que no sea parte de esta comunidad, levante la mano porque sabemos que puede estar invitado, puede ser que usted está aquí haciendo otra cosa, pero que no es parte de esta comunidad. Levante su mano y se puede ir. Con ese levantar la mano estamos negando que somos cristianos. Pregúntese cuántos de aquellos que nosotros conocemos levantarían la mano para poder escurrir el bulto. Porque no tienen la capacidad todavía, por no ser enseñados tal vez, de permanecer en el lugar que el Señor nos dio. Humillados, sí Señor, yo soy cristiano. Pero usted sí sabe qué le va a pasar si permanece diciendo que es cristiano. No lo sé, pero lo que sea que me pase está en las manos de Dios, no en manos suyas. Eso es permanecer. Eso es estar dispuesto a que Dios haga con usted y conmigo lo que a Él le plazca. Y no fuimos enseñados en eso, ¿no? Entonces recuerde, uno es estar debajo y otra es permanecer allí. Permanecer, vivir ahí, quedarse. Eso entonces es el significado de la palabra perseverar. Déjeme entonces, le enseño algo nuevo del Nuevo Testamento que combina una palabra distinta con una de estas que ya vimos. Vaya a Santiago
capítulo número 1, versículo número 25. Y vamos a estudiar lo que dice, pues esa narración que hace la palabra en uno y en otra parte con relación a la palabra perseverar. Aquí Santiago está diciendo, mas el que mira atentamente en la perfecta ley, la de la libertad, y persevera en ella, no siendo oidor olvidadizo, sino hacedor de la obra, éste será bienaventurado en lo que hace. Aquí nos encontramos entonces una referencia diferente. Mas el que mira atentamente en la perfecta ley, la de la libertad, y persevera en ella. La palabra persevera, escúcheme, no es ni la 55:64, ni la 52:78, no. Es la 38:87, otra palabra diferente. 38:87. Y esa palabra también está compuesta de dos palabras. Y es la palabra para meno. Bueno, guarda una relación con la palabra anterior en el meno. Vamos a ver si coincide en eso. Para meno. Esta palabra 38:87, persevera en ella, dice Santiago, significa estar cerca. Mire cómo cambia un poquito, estar cerca. Es decir, permanecer, literalmente quedarse. Pero se parece en algo a una de los significados de la palabra compuesta. Literalmente quedarse o figurativamente ser permanente, perseverar, permanente. Venga, póngale cuidado. Una de las cosas que al no ser bien enseñados, el cristiano no tomó como costumbre, como práctica permanente, es ser siempre el mismo. Ser en todo lugar, y eso lo tenemos que aprender, iglesia, a ser los mismos en todo lugar, igualitos en todo lugar. Donde vaya, siempre ser el mismo, permanecer, quedarse, óigame, estar cerca de Dios, de su palabra, para que no cambiemos de conducta porque cambiamos de pronto de lugar, de escenario. No, hermano, no. Cuando uno entiende que una de las dificultades del cristiano es mostrarse permanentemente en lo que es, en lo que ha aprendido, permanentemente aquí y en cualquier lugar, pues hermano, uno entiende por qué las situaciones que le suceden al cristiano en muchos lugares del mundo. Escúcheme. Entonces, he tratado con cosas y he tenido el testimonio de personas que yo conocí aquí en Colombia y que fueron muy buenos cristianos, en serio, eran personas de testimonio. Yo he admirado a muchas de esas personas. Pero un día se fueron para otro país y como no se les enseñó a permanecer en su identidad, en cualquier lugar a donde fueran, entonces viéndose rodeados de un ambiente diferente, donde no estaba el pastor diciéndole que hubo, ayunó, tenga cuidado con eso. Donde no estaban los hermanitos diciéndole, ay, pero eso es pecado. No. Se sintió en otro ámbito muy diferente y entonces no permaneció en lo que aprendió un día. De tal manera que allá en ese lugar terminó con amante, terminó con hijos, terminó volteando de aquí para allá, practicando cosas que en el lugar donde nació de nuevo nunca las haría. Y yo les preguntaba porque yo quiero aprender, hermano. Yo entiendo que el ser humano está expuesto a esas cosas. Los errores son de nuestra humanidad. Por eso es que en la medida que crecemos en esa conexión con el Espíritu Santo, la posibilidad de caer voluntariamente en un pecado se aleja de nosotros. Pero entonces yo le preguntaba, queriendo aprender, ¿qué te pasó? ¿Qué empezó a cambiar en tu vida? Me dijo, el entorno. Un entorno muy liberal, un entorno muy mundano.
Y yo me sentí mal, no tenía una buena identidad, me sentí mal de iglesia a decir es que yo soy cristiano. Y yo dije yo soy cristiano y el más perverso de todos dijo yo también y ¡ja! Soltó la risotada. Pastor, yo me llené de temor, yo no volví a decir nada y fui accediendo y empezó a parecerme bueno. Me empezó a parecer bueno las charlas que ellos tenían, unas fiestas con comida que ellos tenían y siempre me invitaban y yo me sentía acogido. Póngale cuidado. Cuando la persona no soluciona su problema de soledad, cuando la persona no soluciona su problema de búsqueda de aceptación, entonces Satanás, con permiso de Dios, usa eso para que la persona no persevere en lo que aprendió. Entonces se siente tan acogido y usted es importante en medio de ese grupo de amigos y para todo es camina, no, y te tratan bien y entonces por percibir esa atención, por recibir esa aprobación, a todo lo que ellos les digan, va. Y al final, entonces cuando está en el problema, ¿qué se hicieron tus amigos? No, pastor, ¿cuáles amigos? Uno de ellos me acusó, me botaron del trabajo, tuve un problema con migración y entonces terminé en una cárcel. Y a aquellos que les quisiste complacer, ¿qué se hicieron? No, pastor, el mismo diablo usándolos ahí y Dios permitiéndoselo para mostrarnos a nosotros, hermano, solo en Dios podemos confiar. Y no importa dónde estemos, que el Señor nos ayude a hacerlo, porque una cosa es decirlo y otra cosa es hacerlo. Que el Señor nos permita permanecer, no importa el entorno, no importa la presión de grupo, no importa lo que esté pasando a nuestro alrededor, que el Señor nos permita permanecer en aquello que hemos aprendido, en esa identidad de hijos de Dios que decimos no importa si nos quedamos solos o nos boten. No, eso no lo voy a hacer. Corro a refugiarme en el Señor y en su palabra. Dios me dice que no peque, no. Pero vas a perder la amistad de alguien que era muy bueno contigo, te ayudaba y no habías aguantado hambre solamente porque Él es bueno. Vas a perder esa amistad, no importa. Mi Señor no se ha muerto. Y si Él usó a esa persona para que me diera sustento, para que me ayudara en un momento difícil, usará a otro o a otros. Pero nunca traicionemos al Señor. Entonces, esta perseverar significa estar cerca y permanecer. Algo parecido a lo otro, pero tiene algunas palabras diferentes. Quedarse o figurativamente ser permanente, perseverar. Busquemos eso, hermano. Las buenas cosas que estamos aprendiendo de Cristo, permanezcamos en ella, perseveremos en ella, establezcámonos ahí. Ya usted trata bien a su esposa, no la trate 2 o 3 días bien. No la trate bien cuando ella lo complace, trátela bien siempre. Uy, varones, qué bien, qué bueno eso. Mujer, usted respeta a su marido, lo trata bien, se sujeta a él. No lo haga mientras que le da regalitos, no lo haga mientras que él se porta bien. Cuando se esté portando mal, también sea usted una buena mujer. Ahora póngale atención. Esta palabra está compuesta de 2 palabras. Parameno. Para significa, en el 3844, para significa propiamente cerca, preposición primaria. Propiamente cerca, es decir, con genitivo, además, literalmente o figurativamente, con dativo a o en, la proximidad del objeto o del sujeto. Ponga atención a esto. Eso significa estar cerca de Dios permanentemente a través de la confianza en Él, a través de la obediencia a su palabra. Se equivoca el cristiano que obedece lo que le parece bien y lo que no le parece bien no lo obedece y cree que siempre sigue siendo un hijo de Dios cercano a Dios. No, no es verdad. La religión nos engañó cuando nos dijo que podíamos seleccionar los mandamientos que queríamos obedecer y cuáles no queríamos obedecer. Es que hay unos muy pequeños y tampoco son tan importantes. Mentira. Mentira. Permanecer es cuidar esa proximidad con Dios a través de la obediencia. Permanecer es cuidar esa cercanía con Dios a través de la humillación. Sí, Señor, así es, yo lo voy a hacer. Y esas personas se distinguen de los demás. Usted se distingue de aquel que obedece algunas cosas y otras no las obedece. Usted se distingue porque usted está más bendecido que los demás. Dios lo protege más a usted y a su familia
que a otros cristianos que se dicen ser cristianos, pero que sencillamente escogen lo que quieren obedecer. Dice, la proximidad de objeto o sujeto, en proximidad con. Perseverar es estar en proximidad con Dios, con su palabra. Específicamente más allá u opuesto a. Con, para, junto, al lado, de, del, contra, dar, contra, arremeter. En compuestos retiene la misma variedad de aplicación. Listo. Entonces, para significa proximidad. Proximidad, estar cerca. Ahora, meno es el mismo 3306 que vimos en el texto de Mateo 10:22. Meno es quedarse en un lugar, estado, relación, expectación. ¿Usted está cerca de Dios? Quédese ahí. ¿Usted está próximo a Dios a través de la obediencia? Quédese ahí. Hermano, bueno, yo lo he vivido, yo no sé usted. Hermano, es tan satisfactorio cuando vienen pruebas y uno está alerta y uno sabe lo que está pasando y uno deja las cosas claras y vive lo que Dios le ha enseñado y al final, es tan satisfactorio en la noche decir, gracias Señor, no compré eso que me estaban ofreciendo aunque me gusta, no salí corriendo a aprovechar esta promoción, aunque yo quiero tener una cosa de esas, un aparato de esos. Señor, gracias porque me permitiste permanecer gobernando mis emociones, mis sentimientos, pero al otro día que te coge, te toma desprevenido el vecino o la esposa y te dice algo así como, muévase pues. Y usted no es consciente y reacciona y dice, ¿cómo así? ¿Acaso usted es mi mamá o qué? La embarró. Cuando termina ese pequeño conflicto hay una fatiga y uno dice, no estoy tan cerca del Señor porque no permanecí en aquello que dice Dios, humillado bajo su palabra. ¿Alguien te agredió con palabras? No reacciones. Quédate en el lugar que te pertenece como hijo de Dios, debajo de Dios y de su palabra, humillado ante lo que dice el Señor. No seas vencido de lo malo, vence con el bien el mal. Yo creo, hermano, que es suficiente con esta descripción de la palabra perseverar. De aquí en adelante, entonces, vamos nosotros a estudiar en qué quiere Dios que perseveremos, en qué quiere Dios que permanezcamos. ¿Cómo es que quiere Dios, hermano, que nos humillemos ante Él y ante su palabra? Porque sí es necesario que de aquí en adelante usted y yo seamos más fieles con lo que conocemos. ¿Sabe lo que le estoy diciendo? Ser fieles a lo que conocemos es determinarnos a obedecer aquello que estamos aprendiendo. Si ya aprendiste al que te pida, dale, pues hacerlo, por favor. Si ya aprendiste al que te quiera llevar, al que te quiera obligar a llevar carga por 1 milla, ofrécete y llévale 2 millas esa carga. ¿Qué pasó? Al que te maldiga, bendícelo. Ora por aquel que te persigue, ora por aquel que te aborrece, perdónalo. Que en eso es que realmente el cristiano ha perdido, muchas veces ha perdido el examen, ha perdido como la tarea. Porque al final escuchamos al cristiano que termina diciendo, es que yo no soy bobo, hermano. ¿Usted cree que Dios me hizo bobo a mí o qué? No, si Dios me dio su Espíritu Santo y yo conozco cómo es, y a mí no me vienen a... Pero nosotros nunca vimos al Señor Jesús así. Nosotros no conocemos que el Señor Jesús haya dicho, Padre, ¿y entonces por qué este me viene a echar las babas a mí? Olvídese. No, Él nunca dijo eso. El Señor dijo, me gustaría que hicieras otra cosa, pero hágase tu voluntad, no la mía. Eso es otra cosa. Ahora sí, dele la gloria al Señor.